8 de la mañana, 23 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, por FM Atlántida, la 93.5 para toda la capital. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 en General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 en Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 en Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 94.7 de su dial FM Cronos. En duples con televisión, la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color, las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital y en el departamento de Rosario de la Frontera en la señal 2 de Frontera Visión. Usted también nos puede ver por Facebook, en teléfono y en computadora. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, tiene cosas que hacer mañana, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, no está viendo por televisión, tiene que salir de su casa, quiere seguir viendo o escuchando el programa, lo puede ver o escuchar a cualquier hora. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, por ejemplo, ayer estuvo Pablo Outes, ya están escritas en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice hoy, a mí no me interesa nada del programa, yo quiero ver lo que dice sobre el tema laboral el doctor Humberto Pedro Burgos, usted lo puede hacer. ¿Cómo hace? Ingresa al canal de YouTube Marcela Jesús, allí está el canal de YouTube y usted puede ver todas las entrevistas de nuestros invitados. Ahí podemos ver, por ejemplo, la entrevista en la jornada de ayer de Pablo Outes, la de la ministra Cristina Fiore, entre otras, y va a estar colgada apenas termine el programa, la de Humberto Pedro Burgos. Usted nos puede ver, leer, escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Y le damos los buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido a De Buena Fuente. Buenos días, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Por favor, muy preocupados, y hablamos fuera de micrófono, con el tema laboral. Explíqueme, doctor, ¿cómo es el tema del DNU, de cosas teóricamente urgentes para el gobierno nacional y el tema de la ley ómnibus que se continúa tratando hoy de manera particular? Bueno, en principio señalarte que parece que el gobierno ha tomado una estrategia mixta. Por un lado, atacó los derechos individuales esenciales de nuestra ley de contrato de trabajo y la jurisprudencia nacional en el derecho laboral a través de un DNU. En el DNU, ¿cómo es eso? A ver. A través del DNU 70 se trató de modificar sustancialmente todo lo que es el sistema indemnizatorio de los trabajadores. Ustedes saben que cuando un trabajador no está correctamente registrado o no está registrado, en el caso de un despido, las indemnizaciones son agravadas justamente para compensar el daño del trabajador o de la trabajadora que no tuvieron obra social, no tuvieron riesgo de trabajo y obviamente no se le hicieron aportes previsionales, lo que es un daño no solamente al trabajador, sino al sistema de jubilaciones y pensiones, porque ese trabajador no ha recibido el aporte. ¿Cómo era antes y cómo sería a partir del DNU? A partir del DNU, en el caso que se implementaría o tuviera vigencia, sería lo mismo despedir a un trabajador en blanco que a un trabajador no registrado. Lo mismo, o sea, sería, no le paga nada. En términos económicos indemnizatorios, sí, sería lo mismo, lo que significaría un premio injusto al empleador justamente que ha cumplido con todas las cargas y lo encuentra y tiene registrado al trabajador. Sería un premio al que no ha cumplido nunca con sus obligaciones y que además ha generado un daño en el Tesoro de la Nación o en el Estado Nacional porque no ha hecho los aportes previsionales correspondientes. O sea, el empleador no paga los aportes, no pasa nada. Despide el empleado, no pasa nada. Paga el mismo monto indemnizatorio que a un trabajador registrado. Y a la par de esto, ya abordando el tema del sistema indemnizatorio, este DNU pretendió eliminar algunos rubros que mejoraban la indemnización. Por ejemplo,
aportes no remunerativos, asignaciones no remunerativas. ¿Cuáles son esas? Porque tenemos muchas de esas, porque una cosa es el sueldo en blanco y otra cosa el tema no remunerativo, que se cobra pero no ingresa en eso que es la jubilación y todo lo demás, ¿no? Bueno, esto es un rubro que viene de larga data, que desde hace mucho tiempo que estamos en crisis, entonces lo que se buscaba o permitía era que al trabajador o a la trabajadora le ingrese una mayor remuneración, pero esa mayor remuneración, para no complicar la situación del empleador, no generaba aportes previsionales, por lo tanto se llamaba no remunerativo y no aportaba a la jubilación eventualmente que tenga el trabajador. Pero sí se lo consideraba en la base de cálculo. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, un sueldo de 200.000 pesos y 40.000 pesos deben ser asignaciones no remunerativas. Entonces yo hoy, si me despiden sin causa, tomo como base los 200 más los 40.000 pesos, porque son los ingresos habituales que tengo como trabajador por cada año de servicio. En el caso de prosperar el DNU, solamente tomaríamos 200.000 pesos. Lo que hay en ese momento ya significa una disminución de un 20% de la base sobre la cual voy a calcular mis indemnizaciones. También a través del DNU 70 se buscó, y esto es lo más sorprendente, eliminar todas las posibilidades que tenga una persona que es víctima de discriminación y violencia laboral en el empleo, de eliminar todas las posibilidades y el respaldo jurisprudencial que existe en nuestro país. ¿Cómo es eso? Digo esto por lo siguiente, porque en los casos de los trabajadores y trabajadoras víctimas de violencia laboral o discriminación, en el ámbito procesal laboral, cuando yo voy a probar una discriminación o violencia laboral, puedo utilizar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales locales que me permite, no a través de prueba directa, sino a través de una prueba indirecta y que lo que llamamos nosotros presunciones o indicios, mejorar mi situación procesal para poder, obviamente, acreditar un hecho de violencia o discriminación, que la mayoría de las veces no se hace o no se realiza de manera pública, sino en el ámbito privado. Por ejemplo, si una trabajadora es víctima de acoso laboral o acoso sexual en el empleo, sí, esto va a suceder a puertas cerradas. Posiblemente un compañero de trabajo o su jefe o jefa puede llamarla a su oficina, generarle maltratos verbales, amenazas, propuestas indecentes de acoso sexual o acoso laboral de alguna manera, y obviamente el resto de los trabajadores y trabajadoras no lo va a escuchar, porque esto se hace en un ámbito muy reservado. Claro, no se va a hacer delante de todo el mundo. Pero ¿qué puede suceder? La trabajadora o el trabajador que sea víctima del acoso laboral o el acoso sexual puede salir de esa oficina y no ser la misma persona. Puede salir con un estado de crisis, un estado de llanto, a la vez capaz que no tiene esa situación, pero sí empieza a sentir problemas en su salud, estomacales, nervios, de alguna manera que se le exteriorice en su piel, problemas, no sé, hasta dolores cervicales, dolores en la espalda, por el estrés que está sufriendo. Claro. Entonces son todos lo que llamamos nosotros presunciones o indicios que permitirían llevar a alguna situación más favorable al trabajador para decir, desde ahora, probado estos indicios, es el empleador el que debe probar y acreditar por qué tomó una decisión. Esto desde mucho tiempo, por ejemplo, en un caso que se ha dado en Córdoba, en aquel momento contra el Banco Suquía, había una discriminación contra la mujer y violencia y acoso sexual, todos juntos. Dos personas, un varón y una mujer, competían y concursaban para un cargo gerencial. Sí. Los dos aprobaron con las mismas notas, etcétera, pero finalmente se elige al varón. La señora, que en este trámite que sufrió, en este procedimiento, sufrió violencia laboral, acoso sexual, propuestas sexuales para que ella vaya a ser definitivamente elegida, sí, no solamente sufrió daño en su salud, sino también intentos de suicidio. Todo esto se relacionó temporalmente con el mismo tiempo en que se producía esta competencia o concurso interno. Entonces, acreditar estas presunciones o indicios de que a la situación de salud que ella se encontraba, se señaló en este fallo que era el empleador el que debía fundamentar por qué, a igualdad de condiciones, había decidido por el varón. Finalmente esto no lo pudo fundamentar, no había una razón razonable, objetiva, lógica, y finalmente se hace lugar
a este reclamo de la trabajadora por daños y perjuicios. Y ahora no va a poder ser así a partir del Ahora DNU. no va a poder ser así. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy importante. ¿Se acuerdan de la señora Mirta Cisneros, sí, la compañera, la chofer de colectivo? Que creo que hasta ahora no se ha podido cumplir con la ejecución de la sentencia, si bien trabaja en una empresa de transporte, no se ha cumplido efectivamente con la sentencia. Si ella hubiese denunciado, estando vigente el DNU 70, su situación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien señaló la discriminación, porque no lo hizo la Corte de Justicia local, sino que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le llamó la atención a la Corte de Justicia local, le dijo, acá hay discriminación, tienen que modificar el fallo. No hubiese podido nunca acreditar a través de las presunciones e indicios que ella señaló en su fallo. O sea, que a partir de este DNU, si la mujer sufre discriminación, o sea, cualquiera sufre discriminación, acoso sexual, lo que fuera, no va a poder utilizar las presunciones e indicios procesales que sí se utilizan actualmente en la justicia. ¿Por qué? Porque es difícil probar de manera directa este hecho, esta circunstancia. Increíble todo lo que está pasando, y era que Milei iba contra la casta, pero en realidad la casta son los trabajadores, ¿no? Parecería que cada vez es más real esa situación, efectivamente, porque trabajadores y trabajadores independientes, ¿no? Todo tipo de trabajadores que son los que están asumiendo el mayor costo de servicios, la disminución de derechos laborales, el ataque en diferentes ámbitos, no solamente económicos, sino fundamentalmente sociales, que responden al principio de justicia social, al principio de igualdad de remuneración, igualdad de tareas, que establece nuestra Constitución Nacional. Por eso yo digo que la estrategia fue diferente: atacar los derechos individuales de carácter constitucional y que además tienen el carácter de derechos humanos internacionales, el derecho a la protesta, el derecho a la igualdad de trato en el trabajo. Vamos a hablar ahora del derecho a la protesta y de todo lo que está pasando, pero antes le decimos, Gustavo, a la audiencia que está sentado con nosotros en nuestros estudios el doctor Humberto Pedro Burgos. Él es abogado, es presidente del Colegio de Abogados y actualmente es del Foro Federal del Instituto del Trabajo de la Argentina, abogado laboralista. Lo que quieran comunicarse con nosotros, mandar mensajes, hacer consultas y demás, ¿a dónde y de qué manera lo pueden hacer? A través del 3874-147505 o también al 3874-404587. Esos son nuestros números para que usted envíe los mensajes de WhatsApp, también mensajes de texto, fotos, audios o videos, o bien llamen al número fijo 427-1257. Hablemos sobre el derecho a la protesta, doctor, y lo que está pasando. Patricia Bullrich habló ayer sobre lo que sucedió el viernes con periodistas, manifestantes y demás. Dice, ellos están en contra de la ley y yo no le tengo miedo a un muerto. Y dijo específicamente, si yo lucho contra los narcos, tengo que seguir luchando, y si muere alguien, bueno, ahora una cosa es luchar contra los narcos y otra cosa es luchar contra los trabajadores, y decir no le tengo miedo a un muerto es escalofriante, ¿no? Exactamente. Yo, creo que acá vienen los desencuentros y profundizar la grieta, pero la grieta, ¿en qué sentido? Ya desde el término de la violencia, desde el término de una amenaza indirecta, ¿no? Esto de no te tenemos miedo, de que no todas las protestas, si ustedes hacen o se hace un análisis de todas las protestas y huelgas que hubo en nuestro país, no tuvieron carácter violento, muchas de ellas. Por lo tanto, yo considero que esta criminalización de la protesta que se pretende y que está ahora para tratarse en la ley ómnibus, obviamente va a cercenar, y que además ya ha tenido un reproche a nivel internacional por organismos internacionales del trabajo, ¿no? Ya ha señalado y le ha llamado la atención al Estado Nacional. Ustedes saben que nosotros somos miembros de la comunidad internacional en distintos ámbitos del derecho. Uno de ellos es el derecho laboral. Entonces, cuando se planteó este protocolo y esta propuesta específica en la ley ómnibus de criminalizar la protesta en algunas situaciones, se permitió que intervengan organismos internacionales del trabajo, que una vez que lo analizaron, llamaron la atención al Estado miembro Argentina para que modifique. ¿Cuáles fueron los organismos y cuál fue el llamado de atención? Uno de ellos fue la OIT, donde se expidió sobre esta situación y advirtió que no se podría limitar de manera represiva el ejercicio de la protesta o de expresar una disconformidad con una decisión o una propuesta de una decisión gubernamental, ¿no? Creo que
el último medio y la última acción que le quedan a los trabajadores y trabajadoras. Obviamente que en nuestro sistema de nuestra Argentina tenemos un sistema sindical que aglutina y unifica a los distintos sindicatos, es decir, que a través de ellos se plantean las discusiones, ¿no? Porque criminalizar la protesta en el sentido de esto que había empezado al principio, que si se reunían 3 o más personas Claro. había que comunicar, o sea que íbamos a tener Eso ya se una especie descartó, de sigue. En principio Eso se ha de que descartado, si en un se principio de reúnen 3 acuerdo, para pero manifestarte hay que hablar un mes antes e Exactamente. informar un mes antes. Es increíble, ¿no? exactamente. Tendríamos un seguimiento virtual, un tipo ex-IDE virtualizada de cada una de los reclamos que se realizan en cada uno de los sectores. Y puede ser que yo no esté haciendo una huelga general, sino que hago de alguna manera un llamado de atención o planteo una discusión dentro de una empresa, porque ustedes saben que hay delegados sindicales en cada una de las empresas, somos 15 trabajadores, tenemos 2 o 3 delegados y bueno, se reúnen, en el Eso momento de hoy ya- vamos a plantear esta situación Eso ante el ya empleador. habría que avisarlo con un mes de anticipación. Exactamente, o sea, sería Pero absolutamente... además había que pedir permiso, o sea, si no le dan permiso no se puede reunir con otros 2. Bueno, ahí está la injerencia, hasta dónde hay una absoluta libertad, tanto que se pregona las libertades dentro de este nuevo gobierno, estaría cercenando la mayor de las libertades, que es obviamente expresar su disconformidad a tal cual situación. Después también hemos visto que el protocolo ha fracasado ampliamente, porque no solamente en el ámbito de la huelga o del paro que hubo hace poquito, sino cuando espontáneamente los vecinos y las vecinas de Buenos Aires salieron con Estaban cacerolas. controlando la plaza con los manifestantes y empezaron a salir los vecinos por todos lados, ¿no? Que fue espontáneo, Sí, natural, sí. nadie pudo probar ni acreditar que esto haya sido provocado, impulsado o estimulado por algún sector sindical, entonces también ha fracasado. Creo que es muy difícil avanzar en una conversación de esta manera. Finalmente no creo que se vaya a aprobar esta modificación porque va a ser muy complicada la situación y se van a tensar de alguna manera los ánimos en distintos sectores, ¿no? Ahora, algunos dicen, los libertarios especialmente, ¿qué pasa con los sindicalistas que antes no decían nada? ¿Y por qué ahora, porque se hablaba de la primera huelga, pocos días de asumido Milei, empieza una huelga cuando antes le daban más tiempo? ¿Qué pasó en el medio, doctor? Bueno, sin duda alguna debe tener una respuesta política, ¿no? Sin duda alguna debe haber alguna respuesta política que escapa y soy ajeno a esa situación, pero creo que en este marco también habría que empezar a discutir otras modificaciones que pueden resultar mucho más interesantes y pueden de alguna manera enriquecer el sistema democrático sindical. Ustedes saben que dentro de los sindicatos no hay un límite de reelección de los Sí, mandatos, ¿no? sí, sí. Yo creo que todo sindicalista y los trabajadores Y además sindicalizados parece que aspiran... se puede heredar. Bueno, Porque sí hemos visto en eso es lo algunos que sindicatos, sucede. ¿no? Sí. De todas maneras, o sea, los dirigentes que por ahí pueden haber sido parientes de otros dirigentes, se han sometido a una elección democrática dentro de cada sindicato para representarlos. Entonces, tampoco podríamos hacer portación de apellido para, de alguna manera, poner en tela de juicio su representatividad y su legitimidad. Yo lo que digo es que se podría Ahora empezar a siempre discutir... lo eligen a los hijos, es raro, Sí. de entrada es medio sospechoso. Pero deberíamos en realidad discutir el sistema de alguna manera representativo, también desde el punto de vista de plantear algún tipo de límite a las reelecciones, ¿no? Dentro de cada uno de los cargos. Ya lo tenemos a nivel provincial, cuando el gobernador en su momento dio ese paso a limitar no solamente diputados, senadores, concejales Desde y la mandato nación provincial. es desde donde se tiene que limitar esto. Exactamente. ¿Qué dice la No, legislación? yo lo que ¿Quién digo lo tiene que que determinar? Salta podría impulsar también de alguna manera esto, ya También que se puede. tiene. Podría impulsarlo a través de sus diputados nacionales, que por ahí, en este ámbito, se los ha escuchado más en Buenos Aires que acá, no sé, o sea, cuáles van a ser sus posturas, ¿no? Hubiese sido interesante que se sienten todos los diputados nacionales en un ámbito donde todo el periodismo de nuestra provincia pueda haber escuchado en una especie de, no sé, debate interno, si se quiere, de nuestros representantes que pensaban cada uno de estas propuestas legislativas. Hubiese sido muy enriquecedor para toda la provincia de Salta, ¿no? Yo creo que, sin duda alguna,
hay que avanzar en el diálogo. He visto muy positivamente que muchos gobernadores de distintas provincias, entre ellos el de Salta, el de Córdoba, están tratando de generar modificaciones importantes de alguna manera para evitar la eliminación de muchos derechos de los argentinos. Tengo un oyente o televidente que dicen: personalmente pienso que este protocolo donde se recalga tal cantidad de efectivo para resguardar determinado lugar se deja liberada a la de Dios a otros lugares donde se necesita ese personal. En estos sitios se cometen a diestra y siniestra gran cantidad de delitos que quedan en la cifra negra del delito, pero que quedan desprotegidos varias zonas y otros lugares también. También sorprendió la cantidad de efectivos que se determinaron para cierta huelga o cierta manifestación, ¿no? Sí, había más efectivos que manifestantes. Claro, había más efectivos que manifestantes. Entonces eso también uno dice, ¿cómo puede ser posible? Volviendo al tema de la estrategia del gobierno, el gobierno ha planteado la eliminación de derechos individuales a través de un DNU, que ahí te quería agregar que ha sido declarado inconstitucional por las cámaras de apelaciones del trabajo, sí, ratificada esa. Hay muchas acciones y amparos que ya han tenido ese resultado, pero también finalmente hay uno que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también parece que está jugando un papel absolutamente político, porque ha señalado que no lo va a tratar, o posiblemente lo va a tratar durante febrero, es decir, que está esperando qué resuelven las cámaras legislativas al respecto, que es justamente uno de los fundamentos por los cuales ha prosperado la inconstitucionalidad. No había ni emergencia, ni urgencia, ni sí, necesidad. Eso ha sido claramente planteado y que se debe modificar por ley o por las cámaras legislativas. Bueno, ahí hay un tema que ha pasado sin mucha expresión de cada uno de los sectores, porque recordemos que cuando se emite el DNU, venía la bicameral y debía emitir su opinión en 10 días, no sí, lo hizo, algunas no se terminaron de conformar, y ahora estaría en camino, estaría en trámite los días para que la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, empiece el tratamiento de ese DNU para de una vez rechazarlo o ratificarlo. Recordemos acá que si es ratificado por una de las cámaras, quedaría vigente ese DNU. Yo creo no tiene mayoría, no va a prosperar, pero bueno, está pendiente ese trámite. Y por otra parte, ahora, la Corte es un poder independiente, ¿por qué tiene que jugar políticamente con los tiempos, políticamente, ¿no? Claro. Bueno, ahí empieza un gran debate también, ¿no?, de nuestro sistema judicial, ¿por qué no aclara de una vez esta situación, ¿no? Y está permitiendo de alguna manera jugar con tiempos políticos. Así que bueno, está absolutamente declarado inconstitucional, o sea que no está vigente. Tenemos que tener la convicción de que tampoco las cámaras de diputados y senadores, más allá que después lo puedan presentar a través del medio idóneo que era una nueva ley, si fracasa su ratificación o rechazo en las cámaras legislativas. Y la otra estrategia era, a través de una ley, sí, modificar esto que estábamos hablando del derecho colectivo. Y ahí también quiero agregar que como abogado, o como yo me desempeñé como presidente del Colegio de Abogados y también tuve la suerte de ser presidente de la Federación de Colegios de Abogados del Noroeste Argentino, nosotros hace 2 años ya habíamos discutido este tema, que había avanzado la escribanía con tratar de implementar las sucesiones de manera notarial. Es decir, Es otro punto que los toca a ustedes. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, y le expliquemos a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, se muere un pariente, hay que hacer una sucesión de los bienes. ¿Cómo se hacía y cómo se pretende hacer ahora? Bueno, lo que es normal, como está vigente, se debe buscar el patrocinio del letrado, porque se debe asegurar el correcto asesoramiento jurídico y obviamente ingresar en un sistema judicial donde se van a tomar las decisiones correctas desde el punto de vista del conocimiento del derecho, para que ninguna de las personas se sienta indefensa ni tampoco de alguna manera se disminuyan sus derechos a la hora de asumir su responsabilidad como heredero y en el caso de la distribución de los bienes. Entonces, durante todo ese procedimiento se requiere el asesoramiento jurídico y además es la justicia la que debe decidir, porque acá volvemos al sistema constitucional que se quiere atacar. El Poder Ejecutivo, a través de mi ley, se quiere arrogar facultades extraordinarias en distintos ámbitos. Y parecería que en este ámbito,
que al derivar al sistema notarial no solamente las sucesiones, sino el divorcio a través del sistema administrativo, finalmente sea el Poder Ejecutivo el que de alguna manera ejerza facultades jurisdiccionales, lo que contraría nuestro sistema de base constitucional. Acá la justicia debe decidir situaciones como esta, divorcio, sucesiones notariales, y el Ejecutivo está para otra cosa, está para reglamentar leyes, no para facultades jurisdiccionales. Entonces, ¿qué pasaría si nos ponemos de acuerdo los herederos, como está planteado este proyecto? Vamos, un escribano que tampoco va a eliminar costos ni gastos, porque no es gratuito esto. También hay que pagarlo. ¿No es más barato? No, hay que pagarlo también. Entonces, y encima sin la obligación del patrocinio jurídico y sin la posibilidad que un juez intervenga en el caso que no estemos de acuerdo, va a generar consecuencias disvaliosas desde el punto de vista que voy a haber menguado mis derechos y que no va a tener solución posible. ¿Eso dónde está y qué hay que esperar para que eso se está dentro de la ley ómnibus, que se va a discutir hoy punto por punto, artículo por artículo, así como también el tema de los divorcios a través del sede administrativa. Lo que ya no tendrían que ir a la justicia. Si prospera este proyecto, no deberían ir a la justicia. Pero bueno, van a terminar yendo a la justicia porque se van a plantear tantas nulidades en el sistema administrativo que tampoco garantiza que bajen los costos, no garantiza tampoco la celeridad y mucho menos garantiza el ejercicio del derecho constitucional de defensa en cada uno de los trámites y sobre todo en nuestro sistema constitucional que sea un juez elegido para esa situación que, alejado de cualquier parcialidad, tome una decisión que traiga la paz social, ya sea a los herederos o a los posibles herederos, o en su caso a las personas que se quieren divorciar, porque no solamente el divorcio, dentro del divorcio hay un montón de ámbitos. Un montón de cosas. No solamente el cuidado de los niños, de las niñas, que muchas veces se utiliza parte de ese procedimiento para resolver otras cuestiones. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que dicen nuestros legisladores a partir de ahora. Gracias por venir, doctor. Muchísimas gracias y saludo a toda la audiencia. Era el doctor Humberto Pedro Burgos, muchos temas que tienen que ver con los trabajadores y con la vida misma a partir del análisis de lo que va a pasar con este decreto y con la ley ómnibus.